En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, esta es la tercera misa que se dicen con motivo de la fiesta de la Natividad de nuestro Señor. Tres misas que representan, simbolizan, significan el triple nacimiento de el Verbo. La primera misa de medianoche, el nacimiento temporal, es decir, encarnado y nacido de las purísimas entrañas de la Virgen María. La misa de la aurora, que sería el nacimiento espiritual, sobrenatural, y que yo diría que es el nacimiento sacramental, porque es por la gracia recibida por los sacramentos, y el primero de ellos, el bautismo, que nos da la fe y la gracia, y después todo lo que se sigue de allí. Es curioso que no se habla de ese nacimiento sacramental, se dice espiritual, sobrenatural, de gracia y de fe, pero eso es propiamente el nacimiento en nuestras almas sacramental, porque la gracia la recibimos en los sacramentos y en especial en el sacramento del bautismo, y recibimos la fe. Y todo lo demás es el desarrollo. Pero bueno, que esto nos ayude. Y la tercera misa, que es la del nacimiento del Verbo eterno, de esa procesión del Padre, como imagen, como Hijo, imagen perfecta, que es la palabra de Dios Padre. Entonces, ese engendro atemporal desde toda eternidad, que es lo que constituye a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso, estas tres misas, y justamente para manifestar ese nacimiento eterno, se pone el último evangelio, que es de San Juan, que es con el que comienza San Juan a manifestar cómo en el principio y desde el principio el Verbo era en Dios, desde toda eternidad. Entonces, y que de ahí viene como luz del mundo y de los suyos para disipar las tinieblas, y el mundo no les recibe, los suyos no les reciben, se obcecan en las tinieblas del error, del rechazo. Entonces vemos cómo San Juan Evangelista despliega ese origen eterno del Verbo que se hace carne. Y como dije, se hace, carum factum est, pero no se convierte en carne, sino que asume la carne, y cuando se dice carne, es toda la naturaleza humana. Carne, sangre, alma, el cuerpo. Porque nuestro Señor tiene como hombre verdadero alma humana, y no como algunos herejes, Arrio y Apolinar, que negaban el alma humana de nuestro Señor. Entonces así tenemos ese misterio inefable, como todos los misterios, pero el misterio de la encarnación, que junto con el de la Santísima Trinidad son los misterios fundamentales, esenciales, de los cuales
les derivan todos los demás misterios, habidos y por haber. Y pues bien, vemos así ese rechazo. Entonces, que nosotros no rechacemos la luz, porque Cristo es la luz que ilumina a todo hombre. Otra cosa es que no querramos ser iluminados. Por Él fue hecho todo, por Él y para Él y con Él. Lo dice explícitamente el Evangelio. Entonces, Él es el que, salido del Padre, y es por el cual el Padre se manifiesta y nos habla, antiguamente por profetas enviados, y nuestro Señor ya como la palabra misma de Dios Padre eterna, encarnada. Ese es el gran misterio. Por eso la adoración, por su divino origen, su divina naturaleza, su divina persona, es hombre, pero no es persona humana, como quería Nestorio, sino que es una y única persona divina, porque Nestorio decía era una persona humana y una divina, para contrarrestar a Apolinario, que negaba el alma humana. Y así las herejías, unas queriendo refutar a otras, algo como pasa hoy entre los tradicionalistas, uno refutando al otro, y por su mediocridad pues terminan en herejías. Y por eso hay que tener cuidado en la defensa de la verdad, que tiene que ser armónica, pero no por defender una verdad negar otra. Estamos como el cuento de Salomón, dividimos el niño por la mitad, porque la verdad es así, es una y única, aunque después se despliegue. Entonces no acepta fisuras. Y ese es el problema de la herejía, que elige una parte, pero niega otra. Y entonces la verdad es total, integral y absoluta. Por eso entonces hay que siempre remitirse a la Santa Madre Iglesia, que es la poseedora única de la verdad divina. Y por eso no hay fuera de la Iglesia salvación. Otra cosa es cómo se salven los tuertos, los tontos, los locos y lo que fuera. Pero el principio es así. Y las gracias de Dios tienen su camino natural, por decirlo, aunque es sobrenatural, de la gracia por los sacramentos, pero la gracia no está supeditada a los sacramentos. Antiguamente no había sacramentos y había la gracia, y la gente se salvaba y se condenaba, igual que se salva y se condena ahora. Entonces los sacramentos nos garantizan la gracia, pero no es el único camino de la gracia, porque Dios toca los corazones por el medio que Él quiere y como quiere y cuando quiera. Por eso Santo Tomás decía en su gran ley, que yo llamo de oro, Dios no niega a nadie lo necesario para salvarse. No dice en la gracia lo necesario. Y por supuesto, la gracia.
que es de necesidad. Entonces, y el que no se salva es porque pone óbice, pone obstáculo a la fe, a la gracia. Y ya está. Pues bien, así mis estimados hermanos, entonces tenemos ese maravilloso hecho de que un Dios infinito sea también verdadero hombre. Y ese es el misterio de nuestro Señor, su persona divina. Por eso entonces no lo debemos de olvidar. Y no puedo dejar pasar de largo la epístola de la primera misa, o sea, de la de medianoche, porque es eminentemente apocalíptica. Primera misa de Navidad. Y ya nos viene con el Apocalipsis encima. Una vez más. Esto tiene que hacer pensar cómo se relaciona la primera y la segunda venida. Entonces nos habla de la epístola de Tito, de la bienaventurada esperanza. Está clarísimo. Y lo voy a leer para repetirlo, porque esto tiene que quedársenos grabados en el alma y en el corazón. Después de exhortarnos a que vivamos en el mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Más claro no está, no puede ser. Entonces vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza de la venida de Cristo, Rey, con todo el poder de su divina gloria y majestad en plena Navidad. Entonces lo que vemos al finalizar el año litúrgico, con el último domingo de Pentecostés, 24º y último domingo de Pentecostés, al comenzar el año litúrgico, con el primer domingo de Adviento, y ahora con la Navidad, el niño Dios recién nacido, primera misa, y con el mismo tema, apocalíptico. ¿Y por qué no se predica de esto? Porque no se recibe la luz, se quiere estar en las tinieblas, los suyos no les reciben, y así el clero, la jerarquía de la iglesia, ha permanecido obnubilada con un enfoque que no capta estas cosas, ni las quiere captar. Y eso por influencia de Satanás, a la larga o a la corta. Que no quepa duda. Porque ahí donde se rechaza la luz, se rechaza la verdad, está detrás el maligno, que es el padre de la mentira, el rey de las tinieblas. No queda otra. Donde no hay la iluminación divina, hay las tinieblas satánicas. Y pues bien, por eso
Hay que recordarlo. Y nos lo dice San Juan. El mundo no lo recibe. Los suyos no lo reciben. Y nosotros tampoco. Porque vayan y pregunten a cualquier curita a ver qué sabe al respecto. ¿Qué dice? Y ya van a ver. Lo van a verificar inmediatamente. Y todo barnizado de prudencia. De la prudencia del ignorante, que es la prudencia más estúpida que hay. Porque estoy barnizando la idiotez con virtud. Cuidado. Por eso hay mucho sacerdote, obispo y papa imbécil. Y así hay que llamarles al pan pan y al vino vino. ¿Qué vamos a hacer? Porque prima la verdad, prima la luz. Y no es posible que las tinieblas invadan la iglesia, y la invaden hoy de hecho. Porque este desastre eclesiológico, lo vemos, allá el que no lo quiera ver. Por eso nuestro deber de permanecer fieles a la sacrosanta tradición, fieles a nuestro Señor, fieles a la Iglesia, que es la tradición que viene de nuestro Señor y los apóstoles, y que Él ya nos advirtió que para el fin de los tiempos esto iba a ser una hecatombe. ¿Quién se salvaría si no abrevio? La gran tribulación. Cuando vuelva encontraré fe sobre la tierra. ¿Qué fe va a encontrar si viniera hoy nuestro Señor? Muy poca fe. La del pequeño rebaño disperso por el mundo, prácticamente sin pastores, es decir, sin doctrina, que le prediquen, sin misa, sin sacramentos. Ese es el drama apocalíptico. Pero por eso entonces la bienaventurada esperanza de San Pablo a Tito. Vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza de Cristo, volviendo con todo el poder de su divina gloria y majestad. Y ahí está lo que consolidaba la esperanza de la iglesia primitiva, que lo creían ellos inminente. Pero no sabían que había un compás aproximadamente de 2000 años que ya se ha dado, y que bueno, cuando volviera de la diáspora el pueblo elegido y dejara de ser hollada Jerusalén por los gentiles, ya estaría próxima la aparición de nuestro Señor. Cosa que San Pío X decía, que cuando dejara o dejase de la Iglesia de mantener el imperio de la verdad, el anticristo estaría manifestándose y pronta la venida de nuestro Señor. Por eso el obstáculo se puede deducir correctamente
dentro de todo lo que se ha dicho, que es el imperio de la verdad mantenido por la Iglesia. Y eso involucra la fe, involucra el Espíritu Santo, involucra la misa, involucra todo el derecho romano que después lo incorpora a la Iglesia, involucra todo. Porque Dios es la verdad primigenia, primera. Y ese es el objeto de la fe. Y pues como ven, entonces todas estas cosas nos sirven para que podamos perseverar. Y así ver cómo en la natividad se conjugan esas dos venidas de un modo que, aunque separado en el tiempo, forman una maravillosa unidad. Y por eso es entonces dogma de fe la parusía o segunda venida de nuestro Señor, se produzca del modo que sea, pero la sustancia del hecho, del evento, se tiene que dar en su momento. Y por eso ese momento es exclusivo de Dios. Y Él no lo ha revelado. Pero sí nos ha dado las señales, los signos de su inminente retorno, que ya están prácticamente todos esbozados y manifiestos, pero también la fruta tiene que madurar. Y cuando está bien madura, sola cae. Entonces estamos en ese proceso de maduración apocalíptica, en su parte negativa, del culmen de las tinieblas, de la impiedad, de la apostasía, de la tribulación magna como no se ha visto ni se verá, de esa gran tribulación que hace para los pocos fieles que queden una fuente de crisol, de purificación de esa fe que será extraordinaria, porque guardar la fe en medio de una hecatombe como la que hoy vivimos, la verdad es que hay que ser heroicos, y más en el mundo de hoy, donde todo es políticamente correcto, menos la verdad católica, apostólica y romana. Así de claro. Todos tienen derechos, hasta las vacas y los perros. Entonces, pero menos la verdad. Por eso el eclipse de la Iglesia, el sol. Pues bien, mis estimados hermanos, no nos queda entonces más que meditar en esa bienaventurada esperanza y así mantenernos con la fe pura y virginal, incontaminada, hasta que esto madure y Dios nos encuentre aptos para recibirle. Y así que se produzca una especie de comparación de cómo la Virgen María, en su pureza virginal, era apta para recibir al Verbo en sus santas y puras entrañas. Que así lo podamos entonces nosotros también recibir, a semejanza muy lejana, pero a semejanza de esa condición de pureza que nos refleja la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.